Buenas tardes, bienvenidos a nuestra misión de Noticias del Mediodía. Una resolución de la Fiscalía hasta ahora desconocida desata preocupación entre las autoridades y expertos en seguridad, pues frena el proceso penal contra 11 personas capturadas por actos de terrorismo aquí en Bogotá. Alejandra, a pocas horas de que estas personas fueran acusadas en una audiencia, la fiscal general le reasignó el caso a un grupo recién creado para investigar la protesta social. Noticias Caracol investiga. Por lo menos 15 actos terroristas sacudieron a Bogotá entre 2024 y 2025. La ciudadanía y la fuerza pública fueron las principales víctimas de una serie de ataques como este, en donde quemaron un bus del SITP, o este otro, donde atacaron con explosivos a una patrulla con los uniformados en su interior. Por estos hechos fueron capturados en diciembre del año pasado estas 11 personas, que según las autoridades hacían parte de un grupo llamado los PPP, o Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo. El caso avanzó hasta el pasado 17 de junio, cuando estaba programada la audiencia de acusación. Sin embargo, horas antes de comenzar la diligencia, la fiscal general Luz Adriana Camargo impartió esta orden que tiene en veremos el futuro de uno de los casos más importantes contra el terrorismo en Bogotá. Se trata de la resolución 171 del 16 de junio de 2026, la cual, en la práctica, le quitó el caso a una fiscalía especializada, variando la asignación y entregándoselo a 2 fiscales del grupo de tareas para investigar la protesta social, que fue creado ese mismo día. Estos fiscales dependen de la Unidad de Justicia Restaurativa, cuya especialidad es evaluar salidas alternas, enfoques restaurativos y mecanismos de terminación anticipada. En la resolución, la fiscal general explicó el propósito de su decisión. La variación de la asignación permite que la actuación sea conocida por fiscales vinculados al grupo de tareas especiales para examinar de manera integral la adecuación típica de las conductas, la individualización de responsabilidades, la proporcionalidad de la intervención penal y la eventual procedencia de mecanismos restaurativos o determinación anticipada cuando ello resulte jurídicamente viable. Esta decisión es un reversazo en la postura de la misma Fiscalía, pues en marzo de este año, la fiscal especializada que venía llevando el caso presentó el escrito de acusación por 8 delitos, 4 de los cuales están relacionados con actos de terrorismo. En aproximadamente año y medio, estas personas han realizado esta actividad delictiva de manera permanente y continua. El delito de concierto para delinquir agravado por tratarse de terrorismo, así también el terrorismo, igualmente la fabricación, tráfico, porte de municiones o explosivos, así como el empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos agravado, este último cuando se hace con fines terroristas. La investigación logró identificar a estas 11 personas a través de agentes encubiertos, declaraciones de testigos, interceptaciones telefónicas y ubicación de números celulares. Con estas pruebas, 2 jueces de Bogotá fueron contundentes al momento de enviar a los detenidos a la cárcel. Digamos, asociarse o el concertarse para la comisión de delitos indeterminados en el tiempo, digamos, más frente al delito o fines de terrorismo, digamos, la violencia exacerbada que se produce en muchos de esos eventos, la intencionalidad, entre comillas, de lamber a un policía, de joderlos, de quererlos quemar, de amenazar con quema de buses por parte de la organización general. Considera este despacho son hechos demasiado graves. Incluso este funcionario judicial fue claro en señalar que estos hechos son actos de terrorismo y no pueden estar amparados por el derecho a la protesta social. Estos hechos no pueden estar amparados por el ejercicio legítimo de la protesta. Encuentra este despacho que es el común denominador en todos los eventos inferidos, pues es el ejercicio de acciones violentas, digamos que no es cualquier violencia, sino cierta violencia de manera exacerbada que demuestra, digamos, siempre
digamos, de manera concreta un desprecio frente a la integridad física del conglomerado común. Los resultados de esta investigación también fueron reconocidos por las autoridades locales. 2 jueces de la República ya avalaron lo que hay en esta investigación y la gravedad de los hechos que se manifiestan en la investigación. Estos criminales pusieron en peligro la vida de al menos 80 ciudadanos que iban en un bus de Transmilenio. También hay que resaltar en este momento y dejar claro que estas personas no eran estudiantes de ninguna universidad pública de Colombia. Ellos buscaban generar el caos en la universidad. ¿Cuáles son las implicaciones de la resolución de la fiscal general en un caso tan avanzado como este? Se lo preguntamos a expertos en seguridad y abogados penalistas. Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá y profesor de Economía de la Universidad de los Andes, lo explica así de claro. Básicamente lo que está haciendo la fiscal general es minimizando la gravedad de los delitos cometidos por estas personas, que en una juiciosa investigación de la Policía Judicial de la SIJÍN de la Metropolitana de Bogotá se demostró que hubo actos terroristas que pusieron en riesgo la vida no solo de policías, sino también de ciudadanos que se movilizaban en el transporte público. Para Mejía, la decisión de la fiscal general podría terminar evitando que los acusados respondan por delitos graves como terrorismo y concierto para delinquir. Estos mecanismos de justicia restaurativa están bien, pero están bien para casos de delitos menores como lesiones personales que no son graves o hurto sin uso de violencia, pero para casos de terrorismo, concierto para delinquir, envía una pésima señal la fiscal general de la Nación. Elena Suárez, abogada penalista y profesora de la Universidad Externado, también asegura que se trata de un caso de terrorismo y no de protesta social. La acusación individualiza 14 episodios distintos y en ninguno de ellos presenta los hechos como ocurridos en el marco de una protesta social concreta y no presenta a los implicados como estudiantes, como dirigentes, voceros, convocantes, integrantes de organizaciones dedicadas al ejercicio del derecho a la protesta. Por el contrario, lo que hace es describir acciones previamente coordinadas, ejecutadas por personas encapuchadas con roles claramente definidos mediante la utilización de elementos peligrosos. En medio de la polémica, el rumbo del caso quedó en manos de los 2 nuevos fiscales del Grupo de Justicia Restaurativa. A las 12 del día, 40 minutos, saludamos en el norte de Bogotá al alcalde Carlos Fernando Galán. Alcalde, muy buenas tardes. Gracias por este contacto con nosotros y escuchamos su reacción y sus reflexiones sobre esta decisión de la Fiscalía. Bueno, Alejandra, muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes. Pues la verdad quedo muy preocupado con esto. Hay que recordar esta investigación, es una investigación que duró cerca de 2 años de la Fiscalía y de la Policía Metropolitana. Estamos hablando de personas que no son estudiantes, como lo dijo el general en la nota que ustedes publicaron, tampoco son personas que estuvieran en una marcha, eventualmente, donde usualmente puede ocurrir que haya tensiones que lleven a la intervención, por ejemplo, de gestores de diálogo y eventualmente de la UNDEMO. No, aquí estamos hablando de personas que según la investigación hicieron un ejercicio de concierto para delinquir, se pusieron de acuerdo de manera sistemática para atacar, por ejemplo, al transporte público, para atacar a funcionarios de la fuerza pública con explosivos, con bombas incendiarias, poniendo en peligro a usuarios del sistema de transporte. Entonces, es una investigación muy sólida que demuestra que estos actores no tienen absolutamente nada que ver con protesta, que se dedican a graves delitos según la investigación como el terrorismo y que deben terminar pagando por lo que hicieron. Entonces yo sí espero tener una conversación muy pronto con la fiscal para entender cuál es la estrategia de la Fiscalía para garantizar que personas que cometieron, según la investigación, o habrían cometido esos graves delitos para afectar la integridad, la vida de funcionarios y de ciudadanos en Bogotá, paguen por lo que hicieron y no terminen eventualmente después beneficiados o cobijados por una supuesta eventualmente protesta que no lo era. Era una acción criminal para afectar a la ciudad. Alcalde, ¿y cómo va la consecución de esa cita con la fiscal para poder conversar sobre este tema con ella? Pues yo conocí esta información que ustedes presentan esta mañana, sí. Ya le pedí el espacio para dialogar esto. Me parece muy importante aclarar esto porque yo les digo, miren, estas personas desde que fueron capturadas en diciembre del año pasado, hemos visto una reducción de este tipo de ataques al sistema de transporte, por ejemplo, a funcionarios públicos.
Entonces, el riesgo de que salgan libres es que pueden llevar eventualmente a reactivar este tipo de situaciones contra la ciudad. Entonces, yo creo que es muy importante que este país y todos los actores demos la discusión sobre cómo garantizamos proteger a la ciudadanía. Nosotros tenemos la obligación constitucional de garantizar la protesta. Pero esto no es protesta, repito. Estos son actuaciones deliberadas, planeadas, sistemáticas, coordinadas con explosivos para atacar a la ciudad. Y eso no puede ser, en cierta forma, subestimado y tiene que ser sancionado como lo que es, porque esta sociedad tiene que sancionar la violencia como lo que es, o de lo contrario, seguiremos teniendo violencia. Sí, es que hay una enorme contradicción, porque dentro del escrito donde se presentan los delitos, pues el de terrorismo está absolutamente claro. Alcalde, mientras se da la conversación con la fiscal que usted pretende tener en paralelo, ¿ustedes están planeando instaurar alguna acción jurídica ante este nuevo panorama? Pues una vez tenga esta conversación y entienda un poco la dinámica de la estrategia que tiene la Fiscalía para garantizar que haya justicia en lo que pasó en estos casos, pues evaluaremos si hay caminos jurídicos para proceder en ellos eventualmente, pensando precisamente en eso. Es que ustedes publicaron algunas imágenes y son clarísimas, o sea, un bus del transporte público incendiado. Había usuarios previamente en ese bus, una patrulla de la policía que fue atacada con explosivos. ¿Eso qué protesta es? Yo sí me hago la pregunta, ¿qué tipo de manifestación o protesta es eso? ¿Vamos a aceptar eso como protesta en esta sociedad? Yo creo que está clarísimo, como demostraron además los investigadores de la Fiscalía y jueces de la República. Recuerden que aquí un juez avaló la captura o autorizó la captura y un juez avaló la captura, digamos, revisó, la legalizó y luego la imputación de cargos. Entonces aquí ya la justicia, como ustedes mismos lo publicaron, se ha expresado sobre la contundencia de las pruebas que hay en este caso. Por eso, si hay lugar a caminos jurídicos, pensando en proteger los derechos de los ciudadanos que fueron afectados por esto y de los funcionarios públicos y policías, no dudaremos en avanzar en esas vías jurídicas. Bien, alcalde, pues muchísimas gracias y nosotros estaremos pendientes a las novedades que usted nos cuente acerca de esa reunión y de las acciones si deciden tomarse por parte del distrito. Una feliz tarde, alcalde. Muchas gracias.